Bueno, vamos a arrancar hoy con el tema de la reforma pensional. Ayer finalmente fue radicada la ponencia para segundo debate. Estamos muy colgados, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Las cuentas casi que no le dan, por lo menos en tiempo, al gobierno nacional. Pero aquí hay dos temas que también son fundamentales para discutir. La primera, que hay una ponencia alternativa del partido de la U, que en la anterior discusión acompañó la ponencia mayoritaria. Y la segunda, que todavía no hay un informe del impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda. Y aquí, por supuesto, el experto en pensiones es don Julio César. Así que usted arranque. Pues no hay buenas noticias, Maritza, una reforma que no mejoró en lo absoluto, una reforma nefasta que básicamente es una operación de confiscación de las cuentas individuales de 18 millones de personas que tienen esas cuentas individuales en fondos de pensiones. No solamente eso, sino que es una reforma que perjudica a la gran mayoría de trabajadores, especialmente a los trabajadores más vulnerables, los que no obtienen o no van a obtener pensión por los problemas de informalidad laboral en nuestro país, y los trabajadores que ganan cerca a un salario mínimo, los más perjudicados. Hace unos días hablábamos sobre la caída de la demografía, del número de nacimiento de niños en Colombia. Es una reforma insostenible financiera y demográficamente, porque lo que nos propone es que todos coticemos a un sistema que consiste en que los trabajadores jóvenes le paguen la pensión a los adultos mayores. En un país como el que vamos a tener de aquí en adelante, con cada vez adultos mayores, por supuesto, ese esquema es absolutamente inviable. Sí. No se beneficia absolutamente a nadie y es insostenible financieramente. Bueno, yo hubiera empezado, si fuera el gobierno y si fuera el presidente Gustavo Petro, por esta reforma pensional. La reforma pensional es necesaria porque las pensiones son uno de los pilares de la desigualdad en Colombia y sobre todo de la feminización de la pobreza, ¿no? Hay que decir que esta reforma pensional parte de reconocer el trabajo no formal, que el trabajo informal además es un sector totalmente feminizado. La mayoría de mujeres, las mujeres en este país son las que más trabajan, pero menos se pensionan, ¿no? Porque están siempre en estos trabajos informales. Aquí la idea es que los ahorradores pueden optar entre fondo privado, fondo público, si se gana más de ciertos salarios mínimos, y esta es una reforma clave para las mujeres, porque también se habla de la pensión anticipada y de cómo se va a hacer esto, ¿no? Porque Julio dice que no hay plata, que no se puede. Pues resulta que esto se garantiza con cargo a los recursos del sistema pensional, los ahorros pensionales y los recursos presupuestales. Es necesaria, importante, y sobre todo también para reparar la deuda histórica que tiene el país con nosotros las mujeres. Sí, las más perjudicadas son las mujeres y los trabajadores informales, que las mujeres tienden más a la informalidad. Al revés, es una reforma que golpea durísimo a las mujeres que no alcanzan los requisitos de pensión, que son la mayoría. Seguramente más adelante seguiremos hablando de todo este tema, porque es que la reforma pensional apenas fue radicada en este debate, y yo la verdad, y de eso quisiera que hablara usted, Jorge Iván, estoy un poquito pesimista frente al tema de los tiempos. Es que estamos hablando que tiene que pasar en el segundo debate en la plenaria del Senado, que uno sabe que el Senado es un poquito más riguroso a la hora de estudiar los proyectos, y que ahora uno diría, no cuenta con el apoyo del partido de la U, que presentó una ponencia alterna con Norma Hurtado, que es un peso pesado de ese partido. Pues dos cosas. Yo creo que no es que sean más rigurosos necesariamente en el Senado, sino que el presidente del Senado, Iván Name, no solo anunció, sino que está cumpliendo una especie de operación tortuga en el trámite de todos los proyectos que ha presentado el gobierno. Entonces no solo puede que no alcancen los temas para el tema pensional, sino para otras reformas. Ahora, yendo al punto, yo creo que las propuestas que ha presentado el gobierno, por ejemplo, en materia de salud, en materia pensional, nos ponen un debate que deberíamos darlo, y es superar esa dicotomía entre más Estado o más mercado. Yo creo que, por ejemplo, en el tema pensional deberíamos aprovechar esta oportunidad para movernos a un régimen mixto, ¿sí? Ahorita conversábamos con Julio el ejemplo de Noruega, que tiene unas especificidades financieras diferentes, pero podríamos movernos a que el pensionado, digamos, tenga ahorro privado, tenga aporte estatal y aporte empresario, y con unos incentivos, por ejemplo, como el que existe en Noruega, que si la persona cobra la pensión mientras más edad tiene, cobra más alto. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de extender la edad de pensión sin que haya una reforma legal. Jorge, se nos está acabando el tiempo y tenemos que pasar a nuestro siguiente tema muy rápidamente, y es esa declaración de ayer del ministro de Salud, en donde dice que el SOAT no debería existir porque todos estamos en un régimen de salud que permitiría que cualquier clínica pueda atender a una persona independientemente de si se cayó a un hueco en una calle o si lo atropelló un carro. Juana. Hay un gran problema en cuanto al SOAT, del que yo creo que no se habla lo suficientemente, y es que hay una gran evasión de este seguro. Muchas personas que deberían pagar este seguro y que deberían estar afiliadas al SOAT no lo están.
O sea, hay algo que no está funcionando, además en la forma de asegurar en el SOAT. También ha habido un gran problema y que se ha denunciado bastante en el SOAT, y es que hay accidentes que los cubren otros SOATs, ¿no? Entonces, porque muchas veces quien comete el accidente, quien accidenta a una persona, el SOAT que debía cubrirlo no lo cubre, entonces en el SOAT se equivocan y viene siendo otro dueño de otra moto con otro SOAT que viene a cubrir. Entonces realmente es un sistema que no está funcionando, claramente algo que no está bien, además de los problemas y las estafas que también se han denunciado a la hora de adquirir el SOAT. Entonces claramente hay un problema con el SOAT que hay que solucionar. Sí. No sabemos si la solución sea erradicarlo completamente, ¿no? Ahí está una 30 discusión. segundos para cada uno. Claro, de acuerdo, hay problemas, hay que resolverlo. Entonces, por ejemplo, hay fraude, especialmente con el tema de las motos. Hay unos incentivos que hacen que la gente esté pasando accidentes caseros, sí. Como accidentes de como accidentes de moto. Y, por ejemplo, el tema de las ambulancias, como hay unos incentivos de parte de los hospitales, muchas ambulancias acuden a temas de accidentes, pero no acuden, por ejemplo, a otros. Pero entonces, sí está funcionando mal y hay que arreglarlo. Pero no acabarlo. Para cerrar la discusión, sí deberían acabarlo, no deberían acabarlo. Y esto también apunta, el SOAT funciona algo así como la ARL. Y yo sí lo pregunto porque es que muchas veces uno tiene un accidente y dice, ay, no, es que me voy a ir a mi EPS. No, usted no puede ir por su EPS, tiene que ser la ARL. No, tiene que ser el SOAT. Al final eso también termina enredando un poquito. Por supuesto que no hay que acabarlo porque agrava la situación financiera del sistema de salud, que ya es bastante mala. De todas formas se le advirtió al gobierno, expertos, desde todos los ángulos, era una locura bajarle el 50% al SOAT, iba a abrir un hueco financiero. El ministro reconoce que fue un fracaso la idea del gobierno, que hay 200.000 millones de pesos que no están llegando a los prestadores de servicios de salud, y esto es un anticipo de la locura financiera que también es la reforma a la salud, que va en la misma lógica irresponsable desde el punto de vista financiero que defiende este gobierno. Porque tenemos ahora nuestro último tema en la mesa ancha y es toda esta polémica que se armó por la sede del Mundial, o las sedes, no estamos hablando de 3 continentes, 6 países, y muchos dicen, mire, esto es para dejar contento a todo el mundo, pero la verdad es que dejó molesto a todo el mundo. ¿Cómo hace alguien que dice, ay, sí, yo me quiero ir para el Mundial del 2030 para viajar entre 3 continentes distintos? Jorge Iván. Por ejemplo, causó mucha incomodidad en la NFP, que es la Federación Chilena, e incluso el presidente de la NFP está sugiriendo que hubiera como una especie de boicot a la FIFA. Es decir, que Argentina, Paraguay y Uruguay declinen ese partido inaugural, y sería muy interesante, porque la FIFA es esas asociaciones intocables, que nadie se mete con ellos, ¿sí? Y sería muy interesante que esto produjera como una especie de cisma y que Sudamérica y la CONCACAF incluso se unieran y dijeran, no, o nos dan el Mundial como había dicho, o no participamos. El tema es que Argentina, Paraguay y Uruguay, que les dieron ese pedacito de la torta, no van a dejar que hagan ese boicot, ¿no? Que son 3 países muy importantes y son potencia también. Ese debate para eso, porque por ejemplo, ¿por qué era Uruguay importante el Mundial? Porque se cumplen en el 2030 se cumplirían los 100 años del Mundial en Uruguay. Entonces sería muy importante que Uruguay tuviera mucho protagonismo y no solo un partido inaugural. Juana, ¿qué tal estamos de fútbol? Pues a mí ¿Qué tan futboleras somos? Me parece muy interesante esta propuesta, descentralizar el Mundial de fútbol y que sean 3 continentes. ¿Por qué no? ¿No? Siempre tiene que ser en algunos lugares. Entonces, bueno, aquí abre la posibilidad de que gente en Sudamérica pueda ir a ver un partido o 2, abre la puerta que en Europa entonces la gente también puede ir a ver un partido o 2, y que en Marruecos, que en África haya también una sede mundial. Me parece fascinante. A mí me parece que esta descentralización habla también de esta globalización, movilidad y acceso para todas partes, de no solamente que un lado del mundo se trasnoche para ver el Mundial. Esa es la parte maravillosa del Mundial. La otra parte es que quienes van a ir de un lado al otro van a tener jet lag, se va a tener que ampliar el término, digamos, del Mundial. Pero además hay una cosa que yo me pregunto. Se supone que todos los países en donde se juega el Mundial, o cada país donde se juega el Mundial, clasifica directamente. O sea, ya tenemos 6 países a la fija clasificados al Mundial. Y además se ampliaron los cupos. O sea, mejor dicho, todos vamos al Mundial. Vamos, no creo que Súper sea democrático. Sí. Un exceso de democracia. Me imagino que tendrán que cambiar esa regla del anfitrión, porque si no, se perdería parte de la gracia de las clasificaciones. Lo que sí es cierto, Marisa, es que yo creo que a los que nos gusta el fútbol sí nos ilusionaba ver un Mundial en Argentina y Uruguay, por lo que significan esos países para el fútbol del mundo, ¿no? Yo creo que sin duda son los 2 países más futboleros del planeta y donde se vive el fútbol con una intensidad única. Entonces me parece triste por ese lado, y también por el otro, que es que yo creo que de fondo lo que hay es, lo que está diciendo la FIFA es,
quizá Argentina, Uruguay, Paraguay no tienen la infraestructura ni en términos de transporte logístico ni de los estadios comparable a la que puede tener España y Portugal. Entonces un poco hay un atraso relativo. Antes quizá sí podíamos responder o estar a la par de los estadios europeos, pero hoy uno ve la distancia, pues cada vez crece más entre no solamente el fútbol europeo, sino también la infraestructura de los países europeos y la que tienen pues, Chile países y Argentina ya habían hecho mundial, ¿no? Sí, pero se han atrasado de alguna manera las infraestructuras, ¿no? Creo yo que los estadios de Argentina, que hay muchos estadios, quizá no tienen, digamos, las especificaciones técnicas que sí pueden tener estadios de España, obviamente. Y también decían, aquí una acotación muy rápida, decían nuestros compañeros en algún momento de deportes que también era muy bueno ir a un país que fuera muy futbolero y que se jugara allí el Mundial. Entonces no sé también cómo hacen aquí metiendo a todos estos países, qué hicieron ahí, cómo armaron eso. Sí, difícil ese rompecabezas y para los que quieran ir, pues imagínense. Le toca a uno decidir a la fija, me voy a tal partido. Bueno, porque yo iría al de Argentina. Ahora, una si buena, quieren ir a sin todos duda. a ahorrar desde ya. una buena noticia, mundial femenino en Colombia. Esa sí es una buena noticia. Una Yo gran sospecho, noticia. Maritza, que es un mundial realmente en España y en Portugal y ponen 4 partidos aislados en otros países. De hecho, pero la España verdad siente es- que es la sede real. Bueno, muchísimas gracias, señores. Mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana. Tenemos viernes de mesa sofá electoral y tenemos viernes de recomendados, así que vayan.